Amigos, llevamos más de una semana comentando detalles sobre los Juegos Olímpicos, especialmente memes y cosas graciosas, sí, pero lo cierto es que los Juegos Olímpicos y el automovilismo están mucho más relacionados de lo que creéis. Y es que hay hasta 8 pilotos que compitieron en la Fórmula 1 y también participaron en Juegos Olímpicos. Vamos a echarles un vistazo. El primero del que voy a hablar es el Marqués de Portago. Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton participó en 5 grandes premios y consiguió un podio. Compartido, vale. Pero fue segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1956. El caso es que también competía en bobsleigh y fue parte del equipo español en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, disputados en la ciudad italiana de Cortina d'Ampezzo, donde cosechó una 4ª posición en la prueba doble y una 9ª posición en la cuádruple. Y de hecho, era tan bueno en bobsleigh que al año siguiente compitió en el Mundial en Suiza, concretamente en St. Moritz, y logró una medalla de bronce en el doble junto a Luis Muñoz Cabrero. Y bueno, pues desgraciadamente, el 12 de mayo de ese año 1957, fallecería al sufrir un accidente en la Mille Miglia. Pero antes incluso que Alfonso de Portago, hubo un piloto de Fórmula 1 que también era un virtuoso en otro deporte. Se trata del príncipe Bira, o mejor dicho, Birabongse Banudeg Banudan. Hoy va de nombres la cosa, ¿eh? Hablamos de un piloto que antes de la Segunda Guerra Mundial ya cosechaba éxitos en carreras, pero una vez creado el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, pudo tomar la salida en 19 grandes premios y su mejor resultado fue un 4º puesto. Pero, por otro lado, hay que decir que se le daba muy bien la vela y llegó a participar en 4 Juegos Olímpicos. Y os cuento: Melbourne 1956, donde fue 12º, Roma de 1960, 19º, Tokio 1964, donde fue 22º, y Múnich 1972, donde fue 21º. Pero curiosamente, en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, el príncipe Bira se enfrentó a un tal Roberto Mieres, que además quedó un par de posiciones por delante de él, 17º. Y resulta que también era piloto de Fórmula 1. Efectivamente, Roberto era un piloto de Fórmula 1 argentino que disputó un total de 17 grandes premios y su mejor resultado fue una 4ª posición. Pero ojo, que llegó a conseguir una vuelta rápida y ostenta el récord de la mayor remontada, pasando del puesto número 32 al 6º. 26 posiciones. Y claro, hay que decir que a día de hoy sería imposible batirlo, porque al final, si compiten 20 hoy en día en la Fórmula 1, obviamente es imposible remontar 26 posiciones. Pero sigamos. Divina Gallica. Hablamos de una piloto que intentó clasificarse para la salida de un gran premio hasta en 3 ocasiones. En Gran Bretaña 1976 y en Argentina y Brasil en 1978, pero no lo consiguió en ninguna de ellas. Lo que sí consiguió fue domar el deporte del esquí alpino y participar en 4 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. En Innsbruck en 1964, Grenoble 1968, Sapporo 1972 y Albertville 1992. Y ojo aquí, porque si nos fijamos en la primera vez fue en 1964 y la última en 1992. 47 años tenía, o sea, había 28 años de diferencia entre una y otra. Y claro, lo cierto es que Divina Gallica llegó al último, al de Albertville en 1992, con 47 años. Y ahí estaba la tía compitiendo en los Juegos de Invierno. Su mejor resultado en unos Juegos fue una 7ª posición en el año 1972 y hay que destacar que en su momento entró en un selecto grupo de mujeres capaces de romper la barrera de los 200 km/h con los esquís. Casi nada.
aunque, bueno, también se podría decir que con el coche iba mucho más rápido, así que seguramente hasta le sabía a poco esos 200 kilómetros por hora. Pero bueno, además de todos estos, la verdad que tenemos por ahí también a pilotos como Ben Pon, que compitió en el Gran Premio de Países Bajos de 1962 y participó también en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 en tiro al plato. También tenemos por ahí a Bob Sett, que es el de la foto, que corrió el Gran Premio de Estados Unidos de 1959 en Sebring y participó también en 2 Juegos Olímpicos de invierno en bobsleigh. Y aparte, también en bobsleigh, tenemos a Robin Widows, que tomó la salida del Gran Premio de Gran Bretaña en 1968 y participó en 2 Juegos Olímpicos de invierno, como decía, también en bobsleigh, en 1964 y 1968. Por cierto, si me habéis escuchado y os habéis dado cuenta, en Grenoble en 1968 coincidieron Bob Sett y Robin Widows. Y fue Widows quien ganó la batalla siendo 7º, mientras que Sett fue 10º. Y por último, pero no menos importante, obviamente, tenemos al grandísimo Alex Zanardi, un piloto con un enorme talento que fue campeón de la kart en 1997 y en el 98 y que disputó más de 40 grandes premios de Fórmula 1, con un 6º puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Brasil de 1993. Y bueno, todos sabéis que en 2001 tuvo un desafortunado accidente en esa especie de óvalo de Lausitzring y por desgracia tuvieron que amputarle las 2 piernas. Pero como Alex es un auténtico luchador, después de la rehabilitación volvió a la competición automovilística y de hecho llegó a ganar carreras, como por ejemplo en el Mundial de Turismos. Pero también le dio muchísima caña al ciclismo de mano y no solo participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, sino que consiguió 2 oros y 1 plata en Londres y otros 2 oros y 1 plata en Río. Bestial, de verdad, o sea, lo de Alex Zanardi es bestial, pero no me quiero quedar aquí. Y es que no solo los pilotos de Fórmula 1 son virtuosos en otro deporte. Algunos, como veis en la foto, ya sabréis de quién hablo, pero por si acaso lo digo. Efectivamente, en McLaren hay un grandísimo ingeniero de carrera llamado Tom Stallard, o Tomaso para los amigos, porque así es como le llamaba Carlos Sainz. Y Tom no es solo un hacha en esto de las carreras, sino que también llegó a ser uno de los mejores deportistas de todo el mundo en remo. Y con uno de los mejores deportistas, os puedo asegurar que no estoy exagerando. Porque el tío llegó a competir en 2 Juegos Olímpicos, Atenas 2004 y Pekín 2008. Lo hizo en la modalidad de 8, en los que van 8 en la misma embarcación, como se diga eso. Y llegó a conseguir medalla de plata en Pekín. O sea, una auténtica salvajada. El tío, la verdad que brutal. Pero no solo eso. En los mundiales consiguió medalla de oro en Sevilla en el año 2002. Plata en Milán 2003 y bronce en Múnich 2007. Y efectivamente, como veo ahí en el chat, a Sanjo23, I want this win, Tom. Mítica frase de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia de 2020, si no recuerdo mal. Aquello que le dijo a Tom Stallard, que quería la victoria, obviamente, aunque al final no la pudo conseguir. Pero vuelvo a lo de antes. Que una salvajada lo de Tom Stallard, que ha sido un auténtico crack en el deporte, aparte de la Fórmula 1. Y bueno, obviamente, hoy en día sigue ejerciendo de ingeniero en McLaren. Es el ingeniero de carrera de Oscar Piastri. Y como decía, en el pasado lo fue de Carlos Sainz. Un auténtico crack este tío. Pero tampoco me quiero quedar aquí. Porque como ya vemos en pantalla, sí, ya hemos hablado de todo lo relacionado con la Fórmula 1, pero resulta que hay un piloto que es campeón del mundo, el vigente campeón del mundo de Rally Raid, de hecho, que es Nasser Al-Attiyah, y que también es altamente conocido por su pericia en el tiro al plato, lo que le ha llevado a participar hasta en 6 Juegos Olímpicos. Como lo vemos ahí, el tío es un auténtico crack del tiro al plato.
Y como decía, Nasser Al-Attiyah es un piloto de muchísimo talento en el mundo off-road, se puede decir. Ha ganado 5 veces el Dakar. Pero lo cierto es que desde que se creó el Mundial de Rally Raid en el año 2022, Nasser se ha llevado los 2 únicos títulos de pilotos que se han repartido. Y actualmente lidera también el Mundial, con lo cual va camino de su 3er título consecutivo de campeón del mundo de Rally Raid. Pero no solo eso, sino que tiene 19 títulos del campeonato de rallies de Oriente Medio. Y el año pasado, sin ir más lejos, ahora que me acuerdo, hizo triplete con el Mundial de Rally Raid, el campeonato de rallies de Oriente Medio y la Copa del Mundo de Bajas Cross Country. Con lo cual, la verdad que el año pasado de Nasser fue una auténtica locura. Pero como decía, aparte de la barbaridad de piloto que es Nasser, en los Juegos Olímpicos fue 4º en Atenas 2004 y consiguió la medalla de bronce en Londres 2012. Y es que me da esta rabia de lo bueno que es, porque el tío es bueno prácticamente en todo. Y hay que decir, también te digo, que los ases del Rally Raid parece que no se conforman con solo ser buenos en el automovilismo, porque por ahí tenemos también a Carlos Sainz, que fue campeón de España de squash, Sebastián Loeb, que fue campeón de Alsacia de gimnasia, si no recuerdo mal. O sea, son cracks. Pero, ¿terminamos aquí? No. Lo cierto es que el automovilismo y los Juegos Olímpicos han estado más ligados de lo que parece a lo largo de la historia, porque ya en los Juegos de París del año 1900 hubo 16 competiciones de motor en las que hubo carreras de coches, de motos y hasta de camiones de bomberos. Sí, o sea, como escucháis. Pero la prueba más importante fue la de larga distancia, estilo rally, que fue algo así como una ida y vuelta de París a Toulouse, y fue ganada por Alfred Bake. Y ahora me diréis, ¿quién es Alfred Bake? ¿Me suena de algo? Sí, no. Igual no suena tanto. Pero lo cierto es que corría con el seudónimo de Lebesgue. Y efectivamente era el tío de Pierre Lebesgue, quien protagonizaría años después, en 1955, uno de los accidentes más terroríficos de la historia de Le Mans. Pero también hubo carreras, por ejemplo, en los Juegos de Berlín de 1936. Y fue una mujer británica, Betty High, a los mandos de un Singer, quien ganó la prueba, que se llamó Olympic Rally y que se decía que se organizó para mostrar al mundo el músculo de la industria alemana del automóvil. Pero bueno, lo cierto es que eso tampoco le salió bien al señor Adolf Hitler. En fin, pero resulta, ya para terminar, que hay algo más. Porque en los Juegos de Múnich de 1972 se celebró el Olympia Rally. Fue algo así como un prólogo antes de la inauguración que bueno, contaba con 3.271 kilómetros en total. Y básicamente se trataba de hacer casi una vuelta a Alemania, porque era desde Kiel hasta Múnich, y Kiel, bueno, está muy al norte, Múnich muy al sur, y era, como decía, casi como hacer una vuelta a Alemania. La prueba la ganó Jean-Pierre Nicolas, con nuestro queridísimo Jean Todt como copiloto, pero es que la lista de inscritos era bestial. Estaba por ahí Hannu Mikkola, Bernard Darniche, Rauno Aaltonen y, por supuesto, una armada de alemanes por ahí que también telita. Entre los que se encontraba un jovencísimo Walter Röhrl, quien más adelante, pues obviamente se convertiría en bicampeón del mundo de rallies, y quien 50 años después, en 2022, participó en el Olympia Rally 72 Revival, que fue una especie de homenaje que se hizo precisamente al Olympia Rally del 72, y lo hizo Walter Röhrl pilotando un Opel Commodore GSE y un Ascona 400. Y por cierto, hubo un binomio español en liza en este Olympia Rally del 72, formado por Miguel Sodupe y Gerardo Aróstegui, a los mandos de un Simca 1000. Así que, como decía, amigos, el automovilismo y los Juegos Olímpicos están más relacionados de lo que parece.